No siempre pierden los pueblos su característica espiritualidad en el renovador transcurso de los siglos, tal y como aconteció en el año 34 del siglo pasado, cuando los socialistas se echaron a la calle en busca de una revolución, como escuchamos en la siguiente canción. Hay una lumbre en Asturias que calienta a España entera, y es que allí se ha levantado toda la cuenca minera, toda la cuenca minera. Ale asturianos, que están nuestros destinos en vuestras manos. Empezaron los mineros y los obreros fabriles. Si siguen los campesinos, seremos cientos de miles, seremos cientos de miles. Bravos mineros, siguen vuestro camino los compañeros. El día 4 de octubre, en previsión de los acontecimientos, ya está constituido el Comité Revolucionario de Asturias, que preside el ugetista Bonifacio Martín. Unos días antes, el Partido Comunista había decidido incorporarse a la Alianza Obrera, constituida por el PSOE, la UGT y la CNT, el 31 de marzo. 1934 fue el año en el que Noruega reguló el acceso de las mujeres a todos los cargos del gobierno. Los demócratas de Roosevelt ocupaban el 72% del Congreso en los Estados Unidos. Hitler se convirtió en Führer y canciller del Reich después de la gran purga del partido nazi en la noche de los cuchillos largos. Mao Zedong inicia la larga marcha y Luigi Pirandello recibe el Nobel de Literatura. 1934 es también el año de nacimiento de Yuri Gagarin, Sofía Loren, Brigitte Bardot y Carl Sagan, y de la muerte de César Augusto Sandino y Santiago Ramón y Cajal. En España, el 3 de octubre se anuncia la entrada en el gobierno de Lerroux de 3 ministros del partido mayoritario de la derecha. Pasadas las 10 de la noche del día 4, llega a Oviedo desde Madrid el diputado socialista Teodomiro Menéndez. Viaja en tren y, oculto en el forro de su sombrero, trae el llamamiento a la huelga general revolucionaria formulado por el Comité Nacional, que preside Francisco Largo Caballero. En la misma noche del día 4, los enlaces recorren distintos puntos de Asturias, alertando de la inminencia del estallido de la insurrección. Comienzan a retirarse las armas almacenadas en los últimos meses y a organizarse los grupos encargados de llevar a cabo las primeras acciones, que en lo esencial suponen el asedio y ataque a los cuarteles de la Guardia Civil. Salen los mineros de Pola la Viana, tomando cuarteles, llegaron a Sama. El cañón retumba, los fusiles cantan, los dinamiteros derrumban murallas. En la madrugada del día 5, los insurrectos inician la ofensiva contra los cuarteles de la Guardia Civil en las cuencas mineras, así como de los cuarteles de la Guardia de Asalto en Mieres y Sama. En esta última localidad, el combate con la Guardia Civil es encarnizado y se prolongará durante todo el día, produciéndose numerosas bajas. Los revolucionarios apenas sí disponen de armas, pero la dinamita comienza a mostrarse como el instrumento más eficaz en la lucha contra las fuerzas gubernamentales. El 5 de octubre, sindicatos y fuerzas políticas de izquierda convocan una huelga general en protesta. La Alianza Obrera de Socialistas, Comunistas y Anarquistas Asturianos convierte la protesta en una revolución. Octubre por toda España sonó la voz de revolución. La roja Asturias surgió en la calle con energía y gran valor.
Era una huelga general revolucionaria convocada para toda España, pero en Asturias desde el principio fue una verdadera insurrección que se inició en las cuencas mineras, donde los obreros más combativos de todo el Estado llevaban tiempo preparándose para la lucha armada. ¡No disparéis, hermanos! ¡No disparéis! ¡Viva la revolución! ¡Abajo el capitalismo! ¡Soldados, no disparen! Salen los mineros de Pola Laviana tomando... En pocas horas fueron asaltados casi 30 cuarteles de la Guardia Civil, que cayeron en manos de los revolucionarios, en algunos casos tras combates épicos, como en Nava o Sama, donde murieron 69 guardias y 7 asaltantes. El poder había cambiado de manos por vez primera en la historia de Asturias, y lo ejercía el Comité Revolucionario dirigido por el socialista Ramón González Peña. ¿Quién, como es habitual en los 100 años de honradez, tras la voladura de una caja del Banco de España, episodio de una serie de acciones similares, de la que se aprovechó el socialista Ramón González Peña para sustraer 15 millones de pesetas, lo que le desacreditó ante la opinión pública incluso en algún sector de la izquierda? La revolución cuajó en Asturias al grito de uníos hermanos proletarios por la unidad de socialistas, comunistas y anarquistas, aglutinados por vez primera en una alianza obrera gestada meses antes. Desde los primeros enfrentamientos los revolucionarios echaron en falta armamento. Contaban con lo que desembarcaron del alijo que transportaba el barco Turquesa un mes antes, y durante la revolución asaltaron las fábricas de armas para abastecerse. Pero supieron esas carencias con la dinamita sacada de las minas. El siguiente objetivo es ocupar Oviedo. Ya en la tarde del día 5, una columna de mineros encabezados por Ramón González Peña parte desde las inmediaciones de Mieres hacia la capital del Principado, tomando posiciones en las inmediaciones del Naranco. En Oviedo, la descoordinación en la madrugada de ese día había impedido, en contra de lo previsto, que el proletariado local procediese a la detención de los oficiales libres de servicio y asaltase los cuarteles, con la connivencia de los comités de soldados afines a la revolución. La señal convenida, un corte del fluido eléctrico, no llega a producirse. Las tropas gubernamentales, fuertemente pertrechadas, permanecen en los cuarteles de Santa Clara y Pelayo. Los mandos militares, alertados de la situación en las cuencas mineras, declaran el estado de guerra y toman posiciones en distintos puntos neurálgicos de la ciudad. Un batallón de infantería y una sección de guardias de asalto salen de Oviedo hacia la Manzaneda para contener a los insurrectos. Una columna de la milicia obrera procedente de Mieres hace frente a las tropas, que tienen que plegarse en retirada. En la Manzaneda tiene lugar una auténtica batalla, que supone la primera victoria del ejército revolucionario. El día 6 de octubre, los revolucionarios entran en Oviedo. Desde el oeste de la ciudad llega la columna de González Peña. Otro grupo llega desde San Esteban de las Cruces. Y un tercer grupo lo hará desde Coyoto. Sin encontrar gran resistencia, llegan a las calles más céntricas de la ciudad y ocupan el ayuntamiento. Ese mismo día, los revolucionarios toman la fábrica de armas de Trubia, lo que les permite disponer de cañones que de inmediato son trasladados a la capital del Principado. La entrada en Oviedo de los mineros, donde tomaron el ayuntamiento, les levantó la moral. UHP, signo de más, que la revuelta sirvió al obrero para saludar. Los rebeldes se impusieron en todo el centro de Asturias, donde ya vivía la mayoría de la población. La autoridad y la vida cotidiana dependían de los comités revolucionarios de cada lugar, dirigidos por socialistas, comunistas o anarquistas. Se llegó a suprimir la moneda oficial, se asaltaron bancos y se acarició la utopía de una sociedad sin clases, con un poder popular inspirado en la Revolución Rusa de otro octubre histórico, el de 1917. En la comuna asturiana,
los anarquistas dominaban La Felguera y Gijón, donde la CNT era mayoritaria. Venga, tendremos todo este horror. El socialismo es nuestra bandera. ¡Vivan los soviets! ¡Viva la Unión! En Madrid, el ministro de la Guerra, Hidalgo, aterrorizado ante las proporciones del caos asturiano, hace llamar a Franco urgentemente. General, tiene usted que acabar con la revolución de Asturias. Le doy plenos poderes. Necesito un despacho y un Estado Mayor. Será una guerra formal. Lo más breve posible, general, y con el menor número posible de bajas. Eso depende de la resistencia que opongan. Veremos si, además de destruir y asesinar cobardemente, son capaces de luchar como hombres. El general Franco, desde el Ministerio de la Guerra en Madrid, dirige las operaciones y ordena el envío de tropas marroquíes al mando del teniente coronel Yagüe. El conjunto de las fuerzas va mandado por el general López Ochoa, tan excelente soldado como hombre de poca y desviada sensibilidad política. Las tropas gubernamentales entraron en Asturias tanto por el sur como por el este y el oeste, además de desembarcar en Gijón. La operación militar fue dirigida desde Madrid por Francisco Franco, por encargo del ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, y fue decisiva la participación de otro general, Eduardo López Ochoa, que entró con sus tropas desde Galicia. El día 10 desembarcaron los regulares y la Legión en Gijón, y en el frente sur, en la frontera con León. En Gijón, los militantes de la CNT no habían conseguido las armas que tenían previsto utilizar, escondidas en llanera, y aunque la huelga general triunfa, no ocurrirá lo mismo con el movimiento insurreccional preparado. En esta ciudad se levantaron barricadas en los barrios obreros, Cimadevilla, El Llano y La Calzada. El repliegue de las fuerzas gubernamentales a los cuarteles y puntos neurálgicos y la falta de armas por parte de los revolucionarios hace que los enfrentamientos no pasen de conatos. El mismo día 6, las fuerzas revolucionarias habían partido desde la cuenca del Caudal hacia Campomanes y Puente de los Fierros para prevenir la llegada de tropas gubernamentales desde León. Quedaba así constituido el llamado Frente Sur. Comandadas por el general Bosch, las tropas quedaban aisladas en Vega del Ciego. Aprovechando la intrincada orografía, los revolucionarios conseguirán contener el avance militar en este frente durante 10 días. Y en el frente sur, en la frontera con León de Lena, se registraron algunas de las más encarnizadas batallas. A Llanes no llegó la invasión militar hasta el día 13. El sueño revolucionario comienza a desvanecerse. Noticias llegan de Cataluña con la gran prueba de su traición. Asturias se quedó sola durante la Revolución de Octubre. Se esperaba que se sumaran trabajadores de otras zonas de España, sobre todo de Cataluña, pero allí el levantamiento tuvo un contenido nacionalista en vez de obrero. Tanto hablaban y amenazaban a la nación. Barcelona, 6 de octubre. Lluís Companys, nuevo presidente de la Generalitat, rompe con el gobierno central y proclama el Estado catalán dentro de la República Federal Española. La insurrección catalana, que no cuenta con el respaldo de los anarquistas, es aplastada después de 10 horas de lucha por el ejército. Se producen 46 muertos. El gobierno republicano suspende temporalmente el estatuto y encarcela a su presidente. La insurrección fue en Madrid. Sin embargo, la llama revolucionaria sigue encendida en Asturias. La Generalidad de Barcelona se rinde a las tropas del gobierno y Azaña es detenido, complicado en un movimiento que meses antes rechazaba diciéndole a Fernando de los Ríos: el error de promover una insurrección armada no será subsanable y pondrá a la República y a España
en trance de tardí. Cuando todo parecía ya perdido para los insurrectos, se produjeron las destrucciones más lamentables en Oviedo, la ciudad más castigada durante las 2 semanas revolucionarias. La cámara santa de la catedral fue volada el día 11, aunque se salvaron milagrosamente sus joyas. 2 días después, en su repliegue a las cuencas mineras, los revolucionarios también atacaron otros edificios como la universidad, que perdió su valiosa biblioteca. El día 11 de octubre, la columna del general López Ochoa logra entrar en Oviedo. Pese a la entrada de las tropas de López Ochoa y del teniente coronel Yagüe llegadas desde Gijón, la lucha continuará en Oviedo hasta el día 13, cuando se decide el repliegue a las cuencas mineras y se constituye en Sama de Langreo el tercer comité revolucionario, que preside Belarmino Tomás. López Ochoa pacta con los rebeldes bajo el signo masónico, facilita fugas, promete impunidad, es un hombre equivocado lleno de buena voluntad, que 2 años después le sería agradecida asesinándole en el hospital militar de Carabanchel, donde se encontraba enfermo, y paseando su cabeza en lo alto de una pica. Entre los días 14 y 16 de octubre, ocupado el centro de Oviedo por efectivos militares, continúa luchándose en San Lázaro y San Esteban de las Cruces, por donde se han replegado hacia las cuencas mineras los efectivos revolucionarios. El día 15, el ejército recupera la fábrica de explosivos de La Manjoya, y 2 días después ocurre otro tanto con la fábrica de armas de Trubia. El día 18, a las tropas que permanecen en Vega del Rey, a las fuerzas de Oviedo y a las de reserva en Gijón, se une la columna de Solchaga, que desde Bilbao ha entrado en Asturias por el oriente y alcanza ese día Noreña. El día 19, el ejército entra en las cuencas mineras. Las fuerzas del general Balmes, que ha sustituido a Bosch en el frente sur, entran en Mieres, mientras desde Noreña las tropas de Solchaga llegan a Sama de Langreo. Desde Oviedo, Yagüe manda las tropas que avanzan hacia Mieres, y López Ochoa hace lo propio en la cuenca del Nalón. Más de 15.000 hombres con 400 caballos, 24 piezas de artillería y 80 ametralladoras. A estas fuerzas hay que unir cerca de 3.000 hombres entre guardias civiles, guardias de asalto y carabineros. Concluida la revolución, acudieron a Asturias el ministro de la Guerra Diego Hidalgo, acompañado de su asesor personal el general Franco, quienes fueron recibidos por el general Ochoa. En Sama, el Comité Revolucionario y los delegados de comités locales celebran una reunión en la que se plantea el definitivo abandono del combate. Ese mismo día 18, su presidente, Belarmino Tomás, viaja a Mieres para entrevistarse con el general López Ochoa y proponerle que los regulares y los legionarios no fueran en vanguardia de las tropas que ocuparan las cuencas mineras, garantizándole a cambio la entrega de las armas y prisioneros, aunque no la de los miembros del Comité Revolucionario. A su regreso a Sama, desde el balcón del ayuntamiento, Belarmino Tomás explica el acuerdo alcanzado. Camaradas, soldados rojos, hemos sido derrotados solo por un tiempo, pero esto no significa que abandonemos la lucha. Nuestra rendición de hoy no será más que un alto en el camino, que nos servirá para corregir nuestros errores y para prepararnos para la próxima batalla, que habrá de terminar en la victoria final. La revolución ha llegado a su fin. Que deja tras de sí un balance trágico. 1.000 muertos y más de 2.000 heridos entre los sublevados. 300 muertos y 800 heridos entre las fuerzas del orden. Cerca de 30.000 personas son encarceladas, entre ellas los dirigentes del PSOE y la UGT. La Revolución de Asturias es el preludio de la Guerra Civil Española. Realmente, sobre esta rebelión, Indalecio Prieto,
Uno de sus más activos promotores dirá en México el 1 de mayo de 1942, para festejar una fecha tan marxista: me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera, de mi participación en aquel movimiento revolucionario. La rebelión de Asturias pudo y debió haberse ahorrado. Nobles palabras, desde luego, pero un tanto tardías si se tiene en cuenta que entre Asturias, octubre del 34, y México, mayo de 1942, hay algo tan trágico y decisivo como la guerra de 1936 al 1939. Restablecida una paz precaria. El gobierno, dividido entre el sector más intransigente capitaneado por Gil Robles y los partidarios de medidas de gracia para los participantes en los acontecimientos de octubre, acaba por caer en los primeros meses de 1935.